Bien, hemos tenido un año, 2 años en los que ha habido mucha incertidumbre, pero para los hijos de Dios no hay incertidumbres, todos son certezas y hay confianza, incluso en los momentos más oscuros. El Señor siempre está con su pueblo y nunca nos va a abandonar ni nos desamparará. Estábamos leyendo la primera lectura, el Evangelio según San Lucas capítulo 2, y vimos en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 el nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores, y una parte que leímos que tiene que ver con la presentación de Jesús en el templo en el momento de la circuncisión y cuando pasaron los 40 días de la purificación de ellos, o sea, de los padres. Jesús, como Hijo de Dios, no necesitaba ser purificado, pero también es cierto que hay que aclarar que para que se cumpliese toda la ley, Él tenía que participar de todo el cumplimiento de la ley, cosa que tampoco Juan entendió al momento, cuando le tocaba bautizarle, pero le dijo: tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. Pues quizás esto también tiene que ver de la misma manera. Pasa que aquí no tenía ni 40 días. Antes de comenzar esta predicación de hoy, quisiera que tengamos en cuenta varios aspectos. 6 aspectos. O sea, 6 puntos a tener en cuenta. Podrían ser más, pero nos quedamos con estos 6. A la hora de estudiar la Biblia y luego predicar un sermón, o estudiar la Biblia y compartir el Evangelio, o estudiar la Biblia y defender esa fe que fue dada una vez a los santos. Primer punto de esos 6 que vamos a tener que debemos tener en cuenta. No voy a hablar de los 6 puntos en términos generales, simplemente quisiera que lo tuviésemos en cuenta a la hora de estudiar la palabra del Señor. Entonces, primer punto, orar. Siempre tenemos que orar por que el Señor, por iluminación, porque el Señor nos ilumine, porque si oramos por revelación, pues ya la revelación la tenemos aquí. Esta es la revelación de la palabra, esta es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, oramos para que Dios nos ilumine, nos dé iluminación, nos dé entendimiento de cuál es su voluntad en este texto. Segundo punto es la observación del texto, observar el texto que estamos estudiando, ¿no? Para tener en cuenta la observación del texto que vamos a estudiar en esta mañana, tenemos que acordarnos de 2 cosas, 2 procedencias: la divina, sí, que es Dios el que inspira, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces Dios inspira la escritura. Y luego la procedencia humana, el estilo literario. El hombre aporta el estilo literario. Esto no fue que la Biblia cayó del cielo y aquí está la palabra de Dios. No, fue que Dios, a través de los santos hombres, escribieron con su estilo literario, pero Dios les inspiró, o sea, les puso aliento en su boca para que dijeran lo que Dios pretendía, sin coartar el estilo literario de cada persona que escribió, en este caso de Lucas y de Mateo. Saber cuál es el argumento del autor y qué quiere decir Dios por medio de este escritor. En este caso, en el que nos atañe hoy, va a ser Mateo. Luego analizar, orar, observar el texto, analizar las frases, los argumentos bíblicos, la relación entre cada frase, porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos en un contexto. Sabemos que estamos hablando de algo porque en el lenguaje, en cualquier lenguaje, pero sobre todo en el lenguaje, en el castellano, en el español, todo tiene sentido. Tú no vas a hablar sin sentido, y a veces cuando una persona habla y no tiene sentido lo que está diciendo es porque seguramente o no se expresa bien o sencillamente está
diciendo disparatadas, o sea, cosas que nosotros no podemos entender. El lenguaje es un medio de comunicación, un medio en el que nos podemos dar a entender. Por lo tanto, hay que tener en cuenta las frases, los argumentos bíblicos, la relación entre cada frase, las palabras, el género, tiempo verbal, en el idioma original, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí cuando dice la purificación de ellos en Lucas, se estaba refiriendo específicamente a la de los padres, ¿no? Porque Jesucristo ya había sido circuncidado y luego 40 días después se hace la purificación de la madre, de acuerdo como está escrito en Levíticos. En Levíticos, ¿vale? Entonces, luego la corroborar, entender la idea original, o sea, el contexto en el que se escribió este texto. Luego se interpreta, ahí es cuando ya viene la interpretación, cuando ya uno entiende que estamos aquí hablando de Mateo, siglo I, por denominarlo de esa manera, el siglo 0, el año pon tú 54 o así. Mateo ya estaba en un contexto específico de donde era Mateo, a quién le escribía y todas esas cosas, ¿no? Hay que tener eso en cuenta a la hora de estudiar la palabra del Señor y también de compartir el Evangelio, ¿sí? Y también de aprender uno. Y sexto, la aplicación, ¿sí? Hoy no les voy a hablar de la aplicación porque ustedes tienen que sacar la aplicación práctica de lo que hoy vamos a estudiar. Por lo tanto, teniendo en cuenta la orar, observar el texto, analizar, corroborar, interpretar y aplicar, vamos a empezar con Mateo 2. Vemos aquí que Jesús nació en Belén de Judea. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí dice el texto, nació en Belén de Judea el día del rey Herodes. El día del rey Herodes. Y vinieron a Jerusalén unos magos, ¿sí? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lucas, son los dos evangelios que tocan el tema del nacimiento del Señor, Mateo y Lucas. Lucas es mucho más específico, porque Lucas era un historiador, médico e historiador. De hecho, más específico que muchos historiadores de su época, y más preciso. Y Lucas dice que Jesús nació en Belén porque en aquellos días hubo un edicto de Augusto César, Augusto el Magnífico, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces José y María dijeron: bueno, nos toca empadronarnos. ¿Dónde somos nosotros? De Belén. Para Belén, ¿no? Pues se fueron para Belén y en Belén en aquel tiempo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos a ser empadronados. Esto es Lucas 2. Iban todos empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas nos aporta algo muy importante: de dónde eran, cuál era su linaje, el linaje de Jesús, de José y de María, de la casa de David, y por lo tanto se fueron a empadronar en Belén. Dice el versículo 6 de Lucas: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir el primero, lo cual quiere decir que había más, pero este es el primero, el primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué vemos aquí en esta primera parte? Cuando Jesús nació en Belén porque, como narra Lucas, tenían que ser empadronados José y María en Belén, porque ellos eran de la casa de David, y David, el gran rey, era de Belén. Por lo tanto se fueron para allá. Aquí la orden de César, Augusto César, hizo que ellos fueran, y ellos se sometieron y obedecieron a Augusto César y fueron y se empadronaron. No, esto sucede porque la palabra de Dios, unos 800 años antes e incluso más,
porque también en Balaam profetiza de la estrella que saldrá y el rey que reinará en Judá. Esto quiere decir que Dios en su inmensa misericordia reveló a los hombres a través de su palabra que en Belén de Judá, en Nazaret, y tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña, sino que de ti me nacerá uno que será llamado el Cristo. No fue Augusto César, fue el Dios soberano el que determinó que Jesús naciera ahí, en un pesebre. ¿Sí? No había un lugar donde pudiera habitar. Por lo tanto, aunque nosotros estamos leyendo que el edicto fue de Augusto César, el soberano, el máximo, Augustus, el magnífico, que es la palabra que significa Augusto, realmente fue Dios. Antes siquiera que existiera Roma, ya Dios había determinado que Jesús nacería en Belén. Es más, había determinado que se llamaría Jesús. Y había determinado que nacería en Belén y que sería el Salvador. Acordamos en Isaías, cuando dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. El imperio y la paz no tendrán fin. Su imperio y su paz. Y aquí dice Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pausa. Estamos en el versículo 1. Ya sabemos que Jesús nació ahí porque, aunque el César Augusto determinó que tenían que empadronarse, ni José ni María sabían que iban no sabían que iban al final a dar a luz ahí, y si hubiese sido en el camino, si nos empezamos a preguntar y si tal, y si de pronto no hubiesen salido siquiera, y si de pronto una semana más tarde, una semana antes. No, Dios cumple sus planes y esos son los que se cumplen. No hay plan B para Dios. Dios determina que esto va a ser así y fue así. Por lo tanto, Jesús nació en Belén en el día y en la hora y en el lugar en que Él estableció desde la eternidad. Y lo más hermoso es que lo determinó en la eternidad, pero no lo dejó por escrito después, porque lo vemos luego en los escritos y se cumplió tal cual. Vinieron unos magos de Oriente. Vemos en los pesebres, estos famosos que vemos por todas partes celebrando la Navidad, el pesebre, vemos al niño en el pesebre, a María, a José, bueno, la representación, ¿no? A un burro, a un camello, cantidad de animales, y vemos a los magos. La pregunta es, ¿qué hacen los magos ahí? En el nacimiento de Jesús no estaban los magos, estarían los pastores. Como leímos en la primera parte de la primera lectura, estaban los pastores y ellos tenían al ganado, a las ovejas, y dijeron unos a otros, vamos a ver qué es lo que aconteció, porque los ángeles nos dijeron que algo pasaba. Ellos decían que había pastores en la misma región, capítulo 2, 8 de Lucas. Voy a estar haciendo un paralelo, porque es un paralelismo entre la una y la otra. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor. La Shekinah, la gloria de Dios los iluminó, y ellos, dice aquí, y tuvieron gran temor. O sea, fueron sobrecogidos. Realmente la palabra es, estaban aterrados. Fueron sobrecogidos porque una luz iluminó, y viene un ángel y les dice. Pero el ángel les dijo, no temáis. Estaban asustados, pero el ángel les dijo, no temáis. Y estos pastores oyeron todo lo que el ángel tenía que decir. Le dijo que encontrarán, el versículo 10, 11, dice que el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal: encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y efectivamente, los ángeles se fueron, se les quitó el temor, estaban maravillados, fueron a Belén y encontraron en un pesebre, como le había dicho el ángel, a un niño, como les había dicho el ángel, envuelto en pañales, como les había dicho el ángel. Esto también está escrito siglos antes de que sucediera. Y ellos le comentan estas grandes cosas a María. Y María, o sea, los ángeles, los pastores, al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, lo que les dijeron los ángeles. Un niño maravilloso, el Dios mismo se ha encarnado, y aquí veréis esto, y ellos le cuentan a María, y María guardaba, versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Sí, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En la cabeza, tengamos el pesebre que tenemos todos en la cabeza. No que seamos un pesebrán en la cabeza, sino que acordémonos de la imagen del pesebre que siempre estamos viendo por ahí, ¿no? No te rías, Javier. Un pesebre, vemos al niño, vemos a las figuritas de María, José, los reyes magos, el incienso, la mirra y el oro, los pastores y una estrella siempre por ahí dando vuelta, ¿no? Aquí ya no están los pastores, pero tampoco están los magos. Al principio estaban ellos dos con el niño, y luego los pastores. Los pastores contaron todas las maravillas y se fueron dando gloria a Dios. Así que ya no estaban los pastores, pero tampoco estaban los magos. Los magos no se les había visto por ningún lado, ¿no? Lo digo porque siempre tenemos el hábito, todos, incluso yo, de hecho yo sigo diciendo reyes magos, pero no eran reyes, el rey era Jesús, ellos eran magos. Pero por tradición y por repetición, cada año siempre estamos hablando de los reyes magos, los reyes Gaspar, Melchor y Baltasar. Julián, Javier y Olmer, los tres magos. O se llamarían de cualquier otra manera, pero aquí la Biblia no dice que tenían nombre, o por lo menos no esos nombres, ¿no? Veamos aquí, entonces, están en Mateo, volvamos al texto de Mateo, seguimos en Mateo, versículo 1, y luego estos magos vienen y hablan, llegan a Jerusalén. Fíjate que los magos no llegan a Belén, llegan a Jerusalén, ¿sí? Llegan a Jerusalén preguntando, versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Normalmente el texto en griego dice, vimos que se levantó su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Sí, venimos a adorarle. Vale, entonces vienen a adorarle, pero estaban en Belén. No estaban en Belén, estaban en Jerusalén. Aquí dice, llegaron a Jerusalén unos magos diciendo, versículo 2 del capítulo 2 de Mateo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ya nació el rey, pero si se supone que el rey es Herodes, y Herodes se turbó, se volvió, literalmente, bueno, sí, se perturbó. La palabra es un poquito más fuerte, pero se turbó, se descolocó, se le hizo añico el cuerpo. ¿Cómo así que? Porque Herodes además no era judío, pero gobernaba sobre los judíos. Y dice, y venimos a adorarle. Hemos visto la estrella en Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no sabía, pero seguramente, porque no era judío, porque los judíos sabían que el Cristo nacería en Belén. ¿Por qué? Porque la profecía lo dice y porque todos los judíos están acostumbrados a leer la palabra de Dios
cada día, y sabían que el Cristo iba a venir y que iba a ser en Belén. Pero ¿qué hacían los magos en Jerusalén? Ellos vieron la estrella en Oriente. Lo más probable es que la hayan visto y han dicho, aquí está la señal. Es probable, vamos en el ámbito de la especulación. No quiero hablar de certezas cuando la Biblia no tiene claridad si los magos eran de medo-persas o si eran caldeos, babilónicos. Pero puede ser, dependiendo de dónde fueran, la interpretación, ¿no? Pero lo más probable es que, lo más seguro es que eran de Oriente. Pero claro, en Oriente, si estamos en España, de Francia para allá todo es Oriente, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían? Pues en el contexto de aquella época, ¿sí? Aquí es donde hay que tener en cuenta la observación del texto, ¿sí? El análisis. En el contexto de aquella época, Oriente se refería a Medo-Persia y a la zona de Babilonia, los caldeos. Eso era el Oriente, ¿sí? No era China. De hecho, seguramente no quiero apretar el texto de manera tal que suene hereje, pero seguramente que no sabían si existía China. No. Oriente era eso, ¿no? Eso era Oriente. Para ellos era Oriente porque en esa zona se levantaba el sol. Entonces, pues por ahí. Sí, por eso se llama Rising, Anatole. Es la palabra que se utiliza, Anatole. Y Anatolia también es Oriente. Levantar, por donde sale el sol, es Anatolia. Entonces aquí vemos que se turbó Herodes, le pregunta a los principales sacerdotes, ¿dónde nacerá el Cristo? Ya que yo no soy judío, solo soy rey sobre vosotros y gobierno sobre vosotros, pero no tengo absolutamente idea de teología. Pero ustedes, que son los sacerdotes y que son los escribas, ustedes sí saben. Dígame dónde nacerá. En Belén. En Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Apacentará o regirá? Entonces, Herodes, fijaos lo que dice, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes no lo dijo delante de los sacerdotes y los escribas, porque claro, eran judíos. Y él dice, se van acá, agarra a los magos en secreto y le dice, ¿cuándo apareció la estrella? No lo dice delante de los magos, de los escribas ni nada, lo dice delante de los magos solamente. ¿Dónde está la estrella? ¿Cuándo apareció? Y los envió a Belén. O sea, ellos sabían que nacería en Israel un rey porque vieron una estrella. Van a Jerusalén. En Jerusalén le dicen, Señor, que se ha equivocado, que es en Belén. El mismo rey le dice, no, es en Belén, pero avísame cuando vayas allá y lo localices. Sí, pero indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y esto es importante porque el capítulo 2:7 es importante porque luego viene la matanza. Y en la matanza, cuando empezaron a matar a los niños, ¿de qué edad empezaron a matar a los niños? De 2 años para abajo. Por lo cual, lo más seguro, o sea, la certeza máxima, no digamos la certeza 100%, pero digamos una gran certeza, una alta probabilidad, podríamos decir, es que el niño tenía menos de 2 años, más de 40 días. Y ya lo veréis, porque digo yo más de 40 días y menos, o entre los 40 días o así, y menos de 2 años. Aquí Herodes averiguó el tiempo de que surja la estrella, por eso concluye que son menores de 2 años. Estoy hablando especulativamente, pero el contexto te da a entender que esto es así. No hay otra razón. Es esto lo que está diciendo así. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Averiguad con diligencia, pero se lo dice a ellos en secreto. Averiguad con diligencia dónde está el niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
ya visteis que cómo le adoró, ¿no? Sacrificando todos esos niños en el camino. Es una manera muy extraña de adorar, pero oye, es lo que hay. Era un impío que tuvo miedo de un niño porque era un rey ilegítimo sobre el pueblo de Israel, y el verdadero rey iba a nacer, y ya había nacido, y ya estaba ahí, y él se turbó, y por eso le indaga a los otros, y luego en secreto va y le dice a los magos para que los otros que eran judíos digan: no, vamos a ir a adorarle también. Dijeron: no, tú tranquilo aquí. Viene y les avisa a estos, vaya, y luego ellos, los reyes, se van, los magos se van a Belén. Y ellos, los magos se van a Belén, dice aquí, ellos, versículo 9 del capítulo 2, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto, ojo, habían visto una estrella en Oriente, la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ellos llegan a Jerusalén porque la estrella ya no la ven. Ellos se suponen que el rey nacerá, y aquí no dice que la estrella estaba aquí. O sea, ahí dice que hemos visto en el oriente, la estrella la vieron por allá. A lo mejor había nubes y se les perdió la estrella y por eso llegaron a Belén, a Jerusalén y no a Belén. No la habían visto, pero como era el rey de los judíos, pues el rey de los judíos nacería en Jerusalén. No tenían un conocimiento completo de las escrituras, por eso llegan a Jerusalén. Les orientan a Belén. La estrella se levanta, porque la palabra es Anatole. La estrella se levantó, ¿sí? La estrella que habían visto en Oriente, versículo 9, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, ¿veis? Y al ver la estrella, cosa que ya no la estaban viendo, pero al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Se fueron a Jerusalén cuando venían de Oriente, porque claro, se les vieron la estrella, pero bueno, la vieron en Oriente, y cuando llegaron sabían que era por ahí, por Jerusalén, por esa zona. Llegan a Jerusalén, preguntan dónde es y dicen: no, en Belén. Hacia Belén, y cuando van dirigiéndose hacia Belén, ¡pac!, aparece la estrella, y ellos al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aquí está, la estrella se posa sobre donde está el niño, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Voy a repetirlo de nuevo y me vais a decir qué diferencia hay entre cuando llegan los pastores y cuando llegan los magos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Dónde llegaron los pastores? Un establo, un pesebre, ¿verdad? ¿Dónde llegaron los magos? Vale. O sea, no quiero confundirlos, pero una cosa es un pesebre donde los animales pastan y se resguardan, y otra cosa es una casa. ¿Ya veis que no estaban en el mismo sitio con los pastores? Los pastores llegaron al nacimiento del Señor en un pesebre. Pero no me vas a decir que la posada se desocupó después de 40 días para seguir en el pesebre. Estaban aquí en una casa. Quiere decir que pasó un lapso de tiempo lógico para llegar a una casa. ¿Sí? Entonces ya estaban en casa, estaban en una casa. Y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Si veis que la pertinencia, el análisis de las frases, los argumentos bíblicos, la relación entre cada frase y las palabras, el género masculino, femenino, singular, el tiempo verbal, cosas de estas son importantes, porque aquí lo que estamos viendo, y estamos leyendo hasta el versículo 10 del capítulo 2, 11 del 2, estamos viendo que por un lado llegaron los pastores a adorar, ¿sí? Pasó un tiempo y luego llegaron los magos a una casa a adorar también. En ambos casos hay algo común, la adoración.
Pero lo importante es que entendamos hoy un pesebre. Si ponemos un pesebre, porque no pasa nada si ponéis un pesebre, colocad los magos un poquito lejos, porque todavía no han llegado. O sea, hacerlo largo, suponiendo que el pesebre es lineal. Poned en el extremo derecho, occidental, colocad al niño y en el pesebre con los padres y los pastores, y en el extremo oriente colocad los magos que van de camino. No los colocáis juntos porque eso sería una aberración teológica. Eso no es así. Aquí la Biblia dice que no estaban juntos los magos con los pastores. Unos estaban con el Señor en el pesebre y luego están en una casa. Entonces, versículo 12. Vale, ¿qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron aquí? Vemos, ¿qué le ofrecieron? ¿Cuántos magos eran? No dice. Sabemos que son más de 2, pero no dice que eran 3. Pero nosotros podemos suponer que como eran incienso, mirra y oro, pues 3 regalos, 3 magos, ¿no? ¿Y si pesaba? ¿Y si fueron 6 magos? Uno agarrando por un lado y el otro por el otro. O como venían de Oriente, como eran tierras. O sea, no venían en autopista ni en avión ni nada, simplemente de carretera, y había mucho pillaje y cosas de estas. Puede que haya sido una comitiva. Lo que sí sabemos es que eran más de 2. ¿Sí? Eran más de 2 y traían incienso, oro y mirra. Estos eran presentes para reyes, no era poco. Unos pendientes de oro de Tus o de Tiffany's. No. Era oro, era incienso y era mirra para el rey de los judíos. O sea, no era poquito, era algo significativo, porque no se van a pegar un viaje en camello o en caballo en lo que hubiesen venido desde Oriente, desde Medo-Persia, de Babilonia, de Caldea, de esa zona de ahí hasta acá, con unos pendientes de Tiffany o con incienso de aquí del chino que lo venden ahí. No, venían con un cargamento para darle a un rey, ¿no? ¿Por qué digo también que es importante? Porque cuando ellos fueron y ofrecieron por el niño cuando fue circuncidado, ¿sí? Hicieron el rito de la circuncisión al 8º día, y luego cuando hubo la purificación, ¿qué se ofreció? Vamos a leerlo. Lucas 2. ¿Qué ofrecieron? Versículo 22. ¿Sí? Versículo 24, capítulo 2, 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. De acuerdo a la ley del Señor, si la persona carecía de recursos, tenía que ofrecer lo que estipulaba la ley para las personas que carecían de recursos. Estas personas carecían de recursos porque aquí dice un par de tórtolas o 2 palominos. Esto está en Levítico 12, del 6 al 8. No acostumbro, pero lo vamos a buscar. Levíticos, capítulo 12. Del 6 al 8. Dice así: cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto. Traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión del sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ellas y será limpia del flujo de su sangre. Se está refiriendo a la madre. Por lo tanto, cuando hablamos de la purificación de ellos, se refería a la madre, no a Jesús. Y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, Lucas capítulo 2, versículo 22
Cuando dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, el texto se está refiriendo a María, no a Jesús. Porque la ley establece que después de parir tiene que guardar 40 días y tiene que presentarse de a los 40 días al sacerdote con un cordero, con 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Y ellos eran cumplidores de la ley porque fueron a los 40 días, los días de la purificación de ella, y se ofreció lo que se ofrece en Levíticos 12. Por lo tanto, aquí la purificación era la de ella, ¿sí? Por eso hay que entender realmente cuando uno está leyendo. No podemos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca, es inerrante. Somos nosotros los que malentendemos constantemente la palabra del Señor. La palabra de Dios no se equivoca, es inerrante. Y entonces vemos que aquí los magos, volvemos al capítulo 2 de Mateo, los magos le trajeron oro, incienso y mirra. Vuelvo y sigo. Es una alta probabilidad de que los magos llegaran después, evidentemente, llegaron después después de que salieron del pesebre. Eso está claro porque estaban aquí en una casa. Pero después de que ellos se presentaran por la purificación. Por una sola razón. Porque si María y José se van al templo a ofrecer 2 palomas, 2 tórtolas, teniendo oro, mirra y incienso, ¿qué estarían haciendo? Incumpliendo la ley. Y si ellos estaban incumpliendo la ley y ofrecían solo palomitas, estaban mintiendo y no podían presentar, o sea, está desacreditado Jesús ahí, está desacreditado sus padres para estas cosas aquí, pero la Biblia es clara. Por eso Lucas es específico. Lucas es sin lugar a dudas uno de los más grandes historiadores antiguos, porque es específico. Y seguramente Lucas habló con María, porque vemos aquí que ¿cómo sabía Lucas cuando escribió el Evangelio según San Lucas de que María guardaba estas cosas en su corazón? Sabemos que un historiador recopila la información, a veces de fuentes secundarias, pero también lo hace de fuentes primarias. Aquí vemos entonces que ofrecen 2 palominos, 2 tórtolas, porque todavía no les había llegado el giro. No les habían llegado los reyes, los magos con el oro. No sé cuál es la razón, pero sabemos que si hubiesen tenido el oro ahí, hubiese sido un gran pecado. Y ellos se veía que eran observantes de la ley porque estuvieron al 8º día para circuncidar al niño conforme al rito, y estuvieron a los 40 días para observar la ley en cuanto a la purificación de ella, ¿vale? Que era la que se tenía que purificar, no ni José ni Jesús, era ella. Entonces es pertinente corroborar la idea original y el contexto. Luego la interpretación. ¿Qué interpretamos aquí? Aquí lo que estamos viendo es que los magos fueron posterior a la época o a los días que fueron los pastores. Que los magos fueron a una casa y que los pastores fueron a un pesebre. Que pasaron probablemente 40 días desde el día del nacimiento del Señor hasta que se presentó en el templo para purificación, ¿no? Y que justo, posiblemente un poco después o mucho después, eso sí que no lo dice, llegaron los magos de Oriente. Lo más seguro es que era antes de 2 años,
porque Herodes indagó a los magos cuándo aparecía la estrella. Bueno, y ellos ya sabían que sabían cuándo apareció. Le dicen a Herodes. Herodes no le dice a los escribas ni a los fariseos que estaban ahí, porque lo dijo en secreto a ellos, se lo preguntó en secreto. Y vemos luego que el versículo 12 del capítulo 2 de Mateo dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No te metas por Jerusalén, vete por otro lado. ¿Sí? No le hagas caso a Herodes, porque lo que se viene es grande. Pues se fueron por otro lado. Y precisamente, versículo 13, lo voy a hacer al 12, pero voy a ver lo que sucede después. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo hasta la muerte de Herodes. Y bueno, aquí explica algo, y luego en el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Esos magos mentirosos, no cumplen su palabra. Yo quería ir a adorarle, así como voy a adorar no sé, a Milcom, a qué sé yo, a matar a este poco de niños de aquí menores de 2 años, porque él mandó, ordenó, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿Qué dice después? Conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Lo veis? Cuando leemos al principio, él les indagó, ellos le dijeron, él calculó, bueno, sí, más o menos 2 años, Belén, pero por si acaso, Belén y sus alrededores, por si acaso se ha mudado en Santa Eugenia, y no solamente en Palma, porque se va a Santa Eugenia, pues Belén y todos sus alrededores, ¿no? ¿Veis lo hermoso que es leer la palabra del Señor y tener en cuenta tantas cosas que a veces uno se le pasa por alto? Porque una cosa es leer, porque nosotros podemos leer la palabra de Dios y muchas veces se nos pasan, me pasa a mí, o sea, no es algo que sea para recriminar, pero normalmente se nos pasan muchas cosas por alto a la hora de estudiar la Biblia. Por eso a veces me preguntan, tengo una amiga que ya casi no es católica, pero siempre me pregunta cosas, ¿no? Yo le explico conforme a la palabra, y ella dice: ay, ya yo no sé ni qué creer. Bueno, cree la palabra de Dios. No eran reyes magos, eran magos. El rey era Jesús, y le explico que no llegaron en el pesebre. Ese pesebre está mal. Esos reyes, esos magos tienen que estar por allá, un poquito más al oriente, porque no están juntos con los pastores y cosas de estas. Entonces, la explicación que nosotros como cristianos podemos dar a las personas tiene que ser acorde a la palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, estamos mal. No, nuestro patrón a seguir no es la imitación, o porque todo el mundo lo dice o lo hace, nosotros también lo vamos a hacer. No. Nuestro patrón es lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que eran magos, no dice que eran 3, probablemente, puede ser, pero no dice que eran 3, dice que eran magos. Por lo tanto, más de 2 seguro. Que venían de Oriente, no se sabe si de Persia o de Babilonia o de Media, pero era de ahí, de esa zona, ¿no? Sí se sabe, sí. Se sabe que eran por la palabra magoi, por la raíz, podrían ser personas, grandes personas, ¿sí? Porque la raíz se utiliza para mega, ¿sí? Mega estructura, una estructura grande, gente magnífica, megas, magos, ¿no? Esa es la raíz. Entonces vemos aquí que al estudiar la palabra de Dios, al tener en cuenta siempre el contexto histórico, los otros textos que hablan también del mismo tema, podemos llegar a una conclusión sana
de lo que sucedió en el tiempo entre los primeros 40 días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos dejar de estar haciendo pesebres con magos y reyes y con magos y pastores al mismo tiempo. Por lo menos que tengamos esa consideración por amor a la verdad, por amor a la palabra. Yo no digo que no tengáis pesebre, lo podéis tener. Digo, eso no tengo ningún reparo. De hecho, tengo un pesebre de madera de olivo con una estrellita. Eso sí, solo tiene al niño, a María y a José, y alguna ovejita por ahí, y punto. Pero lo tengo. No estoy en contra de eso. Lo que sí quisiera que consideraseis es que cuando se tratan de las cosas que tienen que ver con el Señor, es mejor tener conocimiento de las mismas para dar testimonio a las personas, de decirle, puede ser hablarlo, pero que acuérdate que los magos no estaban ahí, y bueno, como tiene que ser, como dice la historia dice una cosa, da igual lo que piense la tradición. Si la tradición coincide con la historia, aleluya, pero si no coinciden, adiós. Nosotros somos cristianos y no nos aferramos a tradiciones humanas, salvo las que son conforme a la voluntad y a la palabra del Señor, que es nuestra guía y nuestro sostén. Entonces vemos varias cosas, ¿no? En esa época no había villancicos, ni árboles de Navidad, ni música navideña, ni regalos, ni comida entre amigos y familia, y ni fin de año que celebrar. Solo había dolor, solo había pobreza, opresión. En la noche previa a la Navidad. Otra cosa que les voy a... Si pensáis que fue en diciembre, tampoco. Diciembre está muy bien porque es el fin de año y toda esa cosa y tal, pero fue vamos a poner entre mayo y octubre, el nacimiento de Jesús. Porque no me vas a venir a Belén con el cielo estrellado en invierno. Eso no va a pasar. Es igual que aquí, si te asomas vas a ver oscuridad total. Y era una época en que los pastores guardaban al aire libre, y esto no sucede en invierno, esto sucede en épocas entre verano y otoño. El nacimiento del Señor. Una cosa que sí puedo apreciar de la tradición es que celebran el 25 por un lado y los magos por otro. No lo celebran al mismo tiempo porque si no ya sería el acabose, el acabose total. Vemos aquí en el texto que hay una gran cantidad de tradición que contradice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice una cosa y la tradición, como bien lo sabéis, dice otra cosa. ¿Sí? Otra cosa que podemos aprender de lo que no dice la Biblia es: no los designa como reyes, no sabemos cuántos eran, más de 2 seguro. La única manera que podemos dar una suposición de que eran 3 era por la cantidad de regalos, pero hasta ahí. Pero incluso si hubiesen sido pesados, con el oro pesa, hubiesen necesitado más de una persona. No sabemos sus nombres, no hay ni evidencia bíblica ni extrabíblica de que esos nombres que les ponemos nosotros como Melchor, Gaspar y Baltasar sean esos. Podría haber sido también Julián, Julio y Jaime, las 3 J magos. O sea, podría haber sido cualquier otra cosa, pero aquí no dice ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, no dice absolutamente nada de eso. O Luis, se podría haber llamado Luis, pero no, aquí no dice los nombres de absolutamente nadie. No sabemos exactamente de dónde eran, solo sabemos que eran de Oriente, y como dije al principio, si está en España, de Francia para allá todo es Oriente, así que, pero teniendo por amor a las escrituras y al contexto histórico y a la interpretación de las escrituras, Oriente era la zona medo-persa y babilónica, todo lo que se llamaba la antigua Mesopotamia, eso era Oriente.
Eso sí que lo sabemos. Y otra cosa que sí sabemos, como dice R.C. Sproul, lo voy a mencionar literalmente, este apartado: no tenían doctrina de la expiación, no tenían doctrinas de cómo escapar de los estragos del pecado, pero fueron instruidos en ética y estaban preocupados por la diferencia entre la virtud y el mal. Estos magos, avisados, dijeron: vámonos por otro lado porque está mal. A este niño al rey de los judíos lo van a matar, así que nos vamos por otro lado. Tenían ética. Y con toda probabilidad habían sido expuestos a los judíos del Antiguo Testamento, quienes habían emigrado e influenciado a los pensadores medo-persas y babilónicos. Y por eso podemos especular que si los magos mencionados aquí son magos persas, ellos habrían sabido algo de las profecías del Antiguo Testamento en relación a la visita del Mesías. Y también sabemos que la salvación no estaba solamente circunscrita o limitada a Israel, sino a todos los pueblos de los que algunos de nosotros aquí representamos. Eso sí lo sabemos. Conclusión. ¿Con qué te quedas? ¿Con la tradición que dice que eran reyes magos y que estaban al lado en el pesebre? ¿O así como la corriente general que dice eso siempre? ¿O te quedas con la palabra de Dios y te animas a estudiarla mejor? Todos somos teólogos, todos. Cuando tú estudias la palabra de Dios, eres un teólogo. Estás estudiando la palabra de Dios. Todos somos teólogos, y dependiendo de nuestra teología también viene nuestra adoración, nuestra doxología, como se dice en términos teológicos. ¿Con qué te quedas? ¿Con la tradición? ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con la palabra de Dios? Oraremos, observaremos el texto, analizaremos el texto, corroboraremos el texto, la información, interpretaremos bien y lo aplicaremos a nuestra vida. Esto no trata hoy de los magos de Oriente. Esto trata del estudio de la palabra de Dios y lo que nosotros podemos llegar a concluir, por un lado erróneamente, si no estamos atentos al estudio de la palabra, y por el otro lado correctamente, y glorificamos a Dios como nuestro Dios, un Dios que preserva su palabra, que instruye a su pueblo a través del estudio consciente de la palabra. ¿Y cómo dice la palabra? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es cualquier verdad, estamos hablando de la verdad de Dios, y esto que hemos hablado hoy es verdad. No existen tres Gaspar, Melchor y Baltasar, existieron varios magos, tres presentes, un niño que nació, Dios que se humanó, que creció, que fue perfecto, que cumplió toda la ley, que fue entregado por causa de pecadores como nosotros, que murió y que resucitó y que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy no venía sinceramente a hablar de los magos, venía a exaltar la hermosura del estudio de las Sagradas Escrituras, porque si conocéis la verdad,
la verdad te hará libre. Y si conoces la palabra de Dios adecuadamente, se te quitarán pesos del corazón. Ya no sabrás si comete el roscón y que te salga el carbón o el rey. A mí me salió una haba, he de decirlo, y no me di cuenta y me la comí casi. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta realmente el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. A lo mejor es que somos nosotros los que estamos entendiendo mal o estamos estudiando, y para eso tenemos que orar, observar, analizar, corroborar, para poder interpretar y aplicar el texto a nuestra vida. Que el Señor los bendiga, y ahora vamos a pasar a la cena del Señor.